שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. אנחנו ממשיכים Hola גם a היום את ustedes, סדרת hermanos queridos. Nosotros continuamos hoy también nuestra serie de aprendizaje acerca de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy yo quiero tocar sobre otro tema que las escrituras hablan acerca de él como pecado y nosotros como creyentes estamos susceptibles a caer en él. A mi pesar, yo me he topado no una ni dos veces con creyentes que son simplemente tercos. Hoy vamos a hablar acerca de la rebeldía y terquedad. Son pecados terribles que pueden esconderse dentro de nuestros corazones cuando nosotros queremos liberarnos de ellos, arrepentirnos de ellos, porque Dios los ve de una forma muy dura. Y para este asunto nosotros nos dirigiremos a la historia de vida de Saúl. Saúl fue elegido para ser rey de Israel. En 1 de Samuel, capítulo 10, en el versículo 9 nosotros leemos que Samuel lo unge a Saúl como rey y le da una serie completa de señales acerca de lo que le va a ocurrir para, para corroborar su elección. Y en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda, aquí Saúl abandona a Samuel, se aleja de él. Para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y también en el versículo 10 de este mismo capítulo, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí vemos dos cosas. Dios le cambia el corazón, le da un nuevo corazón. ¿Qué quiere decir de que le cambia el corazón? Se lo adecua a la misión que ahora Saúl recibió. Yo puedo testificar de mí mismo, yo recuerdo de que Dios me llamó, empecé a trabajar en la industria, fui un trabajador en la producción y después avancé hasta llegar a ser gerente general en esa empresa. 11 años en total trabajé allí y una mañana Dios me habla y me dice abandonar todo e ir a ser un pastor. Y en ese mismo día que Dios, en esa misma mañana que Dios me habló esto, Él convierte mi corazón. Hasta ese entonces no me veía a mí mismo como una persona que trabaja a tiempo completo en la iglesia. Yo me veía a mí mismo trabajando, edificando la fábrica y sirviendo en la congregación. Yo era anciano en la congregación. No me veía a mí mismo abandonando el trabajo. Pero ese mismo día Dios cambió mi corazón a un corazón de servirle a Él completamente, de querer estar con las personas y aconsejarles y ayudarles y servirles. Así de que yo puedo identificarme con este fragmento aquí, que aquí está escrito de que Dios cambió su corazón. También Saúl tuvo unción del Espíritu cuando Saúl luchaba por Israel. Aquí había un buen inicio. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, hemos nacido de nuevo y en ese mismo instante empezamos a caminar ese camino. No es que yo esté comparando lo que ocurrió con Saúl con el nuevo nacimiento. Y, y aquí, ¿qué es lo que continuamos viendo? Vemos aquí sus, sus fracasos y su terquedad. En 1 de Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3, nosotros leemos que Dios llama a Saúl a pelear contra Amalek. Dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esto está en Éxodo 17, cuando vino Amalek
a pelear contra Israel, Dios juró borrar la memoria de Amalek de la tierra en Éxodo 17, y después de algunos años, cientos de años pasaron y Dios no se había olvidado de esto. Y aquí lo que le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Matarlos a todos. Este era el mandamiento. Saúl reúne al pueblo y va a la guerra, y hace esto pero de forma incompleta. Él vuelve de la guerra contento, victorioso, y trae con él a los toros del ganado más apetecible, y también el rey Agag no lo mató. Y entonces nosotros leemos lo que le dice Samuel a Saúl cuando lo encontró, y él ve y escucha los ruidos estos de los animales. En el versículo 19 dice: Samuel le dice a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué lo tomaste?, dice Samuel. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Sí, decía él, lo hice todo, me até al... Él hizo más bien lo que pensó que era bien. Mas el pueblo tomó del botín, versículo 21, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios, en Gilgal. El pueblo, no yo, dice Saúl, sino que tomó del botín. Y mira, Samuel, era para algo bueno, era para sacrificarlo a Dios. Dios no quiere un servicio que no nos ha llamado a hacer. Cuando cuando no hacemos lo que Él quiere que hagamos y empezamos a decir excusas que se escuchan bien, Dios no puede ser engañado. Y ahora vamos a los versículos 22 y 23, los más importantes para nosotros. Y Samuel dijo: se compadece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo que quiere de nosotros es obediencia, que nosotros nos sometamos a Él y hagamos su voluntad. Él dice que es mejor obedecer que los sacrificios. Cualquier alabanza que nosotros podemos hacer, cualquier donación que queramos hacer, obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Pero aquí viene el pecado. Dice rebelión. Es que la rebelión es como un pecado de adivinación, como hechicería. La rebelión, en realidad te rebelaste, Saúl, porque no hiciste lo que se te dijo. Y le dice, la rebelión es como la adivinación. Y diría, no, como hechicería. Yo nunca he tratado estas cosas, pero esto es rebelión. Y hay muchas excusas espirituales, diciendo: Dios me mostró, Dios me dijo haga esto, pero no. Y dice, idolatría es como obstinación. Esto es como terquedad. El significado es que si tú vas en contra de Dios, es como si fueras terco, estás alegando con Dios. Dios, por medio de Samuel, le dijo a Saúl que haga así, y haga esto y haga lo otro, y empezó él a decir excusas, y esta terquedad dice la palabra de Dios que es como idolatría, es idolatría.
Y cada uno dirá también de sí mismo, idolatría, no, yo no trato esas cosas, pero ser terco y decir, no quiero escuchar lo que quieres decir y decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, no en estos asuntos donde hay libertad, porque, porque hay libertad en algunas cosas, pero por otro lado hay cosas que están relacionadas con el pecado. Cuando se da una corrección y no están dispuestos a recibirla y hacen y dan excusas, las personas se divorcian y se casan de nuevo, por ejemplo, y empiezan a excusarse diciendo excusas porque lo hicieron. Y yo, a mi pesar, me he topado con rebeldía y terquedad durante todo el camino y con orgullo espiritual, y son pecados fuertes que Dios quiere por medio de su palabra y su Espíritu Santo liberarnos. Pero la razón de esta serie de mensajes no es para culpar, no, porque Dios nos da la palabra, porque aprendimos la vez pasada que la palabra de Dios se nos da para que por medio del Espíritu Santo seamos personas creyentes preparados para toda buena obra. Voy a leer de nuevo en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando nosotros rechazamos estas correcciones y no las recibimos, nosotros nos estancamos. Y esto puede ser malo y peor. Es interesante ver las excusas de Saúl. Vimos de que una de las excusas fue religiosas, de dar sacrificios. Después, cuando Samuel le dice lo que leímos en los versículos anteriores, hasta qué mal es desobedecer a Dios. Leemos en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El temor a el hombre fue lo que dirigió a Saúl. En vez de temer a Dios, tuvo presión del pueblo. Qué lástima matar todo, decía el pueblo. Y era como, era como los tractores, los toros eran como el ganado y eran útiles. eh, y bueno, podemos ver de que la autoridad estaba en Saúl, pero lo que finalmente quiso fue gustarle al pueblo, o sea, verse bien ante el pueblo. Él prefirió verse bien ante el pueblo. Nos dice en el versículo 30 de nuevo de que Saúl conoce su pecado, pero miren lo que dice aquí. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Samuel aquí quiere alejarse y Saúl le dice, no, ven conmigo para que todos vean de que no hay crisis entre nosotros dos y que tú no me abandonas y que todo está bien. De hecho, esto era una representación, porque Samuel ya le dijo, ya Dios te ha quitado el reinado. Pero aquí hay una representación, Saúl le insiste. ¿Y y qué podemos aprender aquí? Dejar, dejar todo tipo de sopesaciones que nos quieran dirigir a no obedecer a Dios. He visto en Y en el nombre he visto cosas que dicen ellos que en el nombre del Espíritu Santo dicen que están obrando
He visto muchos creyentes obrando bajo el orgullo y aquí Samuel dice en el capítulo 13, vemos otra caída de Saúl. Él tuvo un número de caídas y esto fue cuando los filisteos vinieron a luchar y Samuel le pide a Saúl esperar 7 días y en el séptimo día iba a llegar para sacrificar ofrenda a Dios y Saúl esperó y el pueblo que estaba con Saúl empieza a huir, tenían miedo, se alejaban y su ejército empieza a caer, a mermarse uno puede pensar de forma lógica por qué Saúl al final, al día séptimo, cuando Samuel no llega, ya Saúl se él va por sí mismo a sacrificar el, la ofrenda, pero, pero era precisamente la obra que tenía que hacer Samuel y no Saúl. Y Saúl hace lo que no se debía hacer. ¿Y cuál fueron lo que él sopesó? Voy a leer esto. Primera de Samuel 13, del 11 al 14. Entonces Samuel ve todo esto y le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. He aquí una excusa. Primero puede decirse que es una excusa militar, que el pueblo desertaba, y por otro lado una excusa religiosa de que no había implorado el favor de Jehová, pero estas excusas no fueron recibidas. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otra vez aquí dice de que su reino iba a ser tomado de Saúl. Sí, y aquí, en el caso de Saúl, él fracasó una y otra vez. Y otra vez aquí yo aprendo poner a un lado mis pensamientos lógicos. Cuando dice Dios no, entonces es no. Pero yo pienso, yo creo esto y lo otro. Si hay una dirección clara de Dios, simplemente lo importante es solamente obedecer. ¿Cuál, cuál era la meta de Dios? Finalmente, Dios no necesita un ejército grande para vencer, para vencer en una guerra. Pudimos ver esto de que David venció a Goliat él solo y en muchas ocasiones Dios eh, mostró su poder muy grande. Por ejemplo, cuando utilizó a Gedeón con un ejército pequeño y bueno, era bueno de que en ese momento todos hubiesen huido. Eso no hubiese impedido de Dios darle la victoria a Saúl. Mejor dejemos que Dios nos dirija y que nos alejemos de la rebeldía, de la terquedad y que limpiemos esto de nuestra vida y que aprendamos a someternos a Dios y a las autoridades que Él nos ha dado en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas queridos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Déjenla obrar en sus corazones. Bendiciones. Shalom.